Hermanos, es de gran bendición para mí en esta tarde compartirles un poco acerca de la palabra con la que Dios habló a mi vida. En esta cápsula espero que sea de gran bendición para ustedes y que hable a su corazón. Amén. Como estamos con el tema de la iglesia que Dios quiere. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Sabemos que Dios quiere que nuestras acciones sean justas, que sean santas, para poder concedernos ese vestido limpio y de lino fino con el que Él nos quiere vestir como su novia, como su iglesia. A manera de introducción les quiero dar una cita, Primera de Samuel 3, del 1 al 21. En eso es lo que me voy a basar, junto con Apocalipsis 19:8, he titulado mi mensaje atendiendo la voz de Dios. Amén. Le dejo para que usted lea en su casa tranquilamente Primera de Samuel 3, del 1 al 21, que habla cuando Jehová llamó a Samuel. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Remontándonos un poco atrás de quién era Samuel. Samuel era hijo del Cana y de Ana. El Cana era un hombre israelita que se había casado con Ana, pero esta mujer era estéril, no podía tener hijos y lloraba siempre delante del Señor. ¿Por qué le hacía esto? Pues ella un día decidió irse delante del Señor, de Jehová de los ejércitos, y pedirle desde el fondo de su corazón a Jehová un hijo. Y le prometió a Dios en esa petición que se lo dedicaría a él todos los días de su vida desde muy pequeño. Sabemos la historia de cuando Elí vino y le dijo que si estaba ebria. Ella le dijo que no, sino que lloraba con amargura de espíritu y de corazón porque le pedía al Señor un hijo. De esta oración fue producto al año siguiente Elí. Ese mismo día Elí le dijo que al año siguiente ella volvería con un hijo. Así mismo fue. Tuvo a Samuel la bendición del Señor. Jehová escuchó su petición porque la hizo de corazón. Amén. Como primer punto, puedo mencionar que al leer todo Primera de Samuel 3, del 1 al 21, el primer punto que yo escojo es que Jehová llamó a Samuel 4 veces. Las 3 primeras, fue a donde Elí, pensando que era Elí quien lo estaba llamando. Pero Elí entendió a la tercera vez que Jehová llamaba al joven porque tenía un propósito con él. Así como Jehová hoy en día en su casa tiene propósito con muchos de los que estamos aquí sirviéndole, propósitos que Él ha querido que se cumplan en su iglesia, pero muchas veces nosotros hacemos a un lado esa palabra que Jehová nos dice, que Jehová nos llama, y no atendemos su voz, como puse por título, atendiendo la voz de Dios, sino que decidimos ignorarla y decidimos apartarla y no la atesoramos en nuestro corazón. Pero esto no fue lo que hizo Samuel. Samuel quería oír la voz de Dios, quería sentir el poder de Dios en su vida. Amén. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, pídaselo. No espere que Dios le hable así de la nada, porque no va a pasar. No espere algo que usted no está anhelando, porque cuando uno anhela algo y se lo pide al Señor, es cuando entonces llega la respuesta, la posible respuesta. Pero si nosotros no tenemos una vida consagrada como iglesia, como persona, como siervo del Señor, no podemos esperar que Dios nos hable. Amén. En este caso, no quisiera ni que fuera piedra de tropiezo para nadie, pero no queremos criticar a Elí. Decía que en ese tiempo la palabra
de Jehová escaseaba. ¿Quién era el encargado de que se escuchara la voz de Dios en el pueblo en ese momento? Elí, porque era el profeta y el sacerdote que Dios había escogido para que administrara el tabernáculo, cosa que ya no estaba haciendo porque Elí había apartado sus ojos de los caminos del Señor, había apartado sus ojos de lo que Jehová le hablaba. Él ya no deseaba escuchar la voz ni atender la voz de Dios. Entonces, como exhortación, no rechacemos la voz de Dios, no hagamos de oídos sordos cuando debemos escuchar la voz de Dios, porque el juicio se acarrea hacia nosotros. Entonces, si no queremos ser como Elí, que ya Dios no nos habla y que nuestro espíritu va en decadencia cada día, entonces atendamos la voz de Dios, tomemos a Elí como ejemplo para que no nos suceda a nosotros una muerte espiritual como iglesia. Amén. En el versículo de 1 Samuel 3:9 dice: y dijo Elías, Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Aquí vemos cuando Jehová llama a Samuel. En este capítulo no dice que Samuel anteriormente había anhelado la presencia de Dios, pero sabemos que para poder que Jehová hablara a su vida, Samuel tenía que estar llevando una vida íntegra, pura, intachable delante de los ojos de Dios, así como debe ser su iglesia. Así como dice que seremos vestidos de lino fino y resplandeciente, amén, en Apocalipsis 19:8. Entonces, si Samuel tenía una vida consagrada delante de Dios, así mismo debe ser la iglesia, atender la voz de Dios. Samuel anhelaba oír la voz de Dios, Samuel anhelaba la presencia de Dios en su vida. Así debe ser esta iglesia, Casa del Alfarero, y las iglesias donde me escuchan. Una iglesia que tenga atención a la voz de Dios, una iglesia que no ignore la voz de Dios, que busque ser pura, santa delante de los ojos de Jehová. Samuel, como mencioné, no escuchó la voz de Dios por casualidad. Dentro del servicio de Samuel, él anhelaba ser usado por Dios y quería ser lleno y llamado por Dios. Amén. Muchas veces queremos atender la voz de Dios, pero hay algo más fuerte en nosotros que nos empuja a no querer atenderla, a no querer escucharla. No sé, una situación en su vida, si está pasando por una situación difícil, esa situación difícil hace que muchas veces seamos de oídos sordos y no atendamos la voz de Dios. Amén. Dice que Samuel no tuvo miedo a la presencia de Dios a pesar de que era un joven. Si usted es joven, si usted es adulto, si usted es niño, usted puede tener la presencia de Dios. En este momento ya no hay estipulado una edad en la que usted pueda recibir a Jehová. Samuel era un joven. Un joven para estos tiempos podría tener 25 años, 30 años, y él estaba consagrado a Dios. Por ejemplo, en mi caso, poniéndome a mí, tengo 16 años y gracias a Dios pude nacer en el Evangelio, y desde que estaba en el vientre de mi madre me dedicaron a Jehová, así como hizo Ana. Eso es importante, que aunque usted no haya nacido en el Evangelio, aunque usted haya venido ahora a conocer al Señor, es importante dedicar su vida, cancelar todo aquello que pueda arrastrar a usted generacionalmente, que pueda afectar su comunión con Dios y que pueda afectar que usted atienda la voz de Dios. Amén. Su iglesia debe ser una iglesia sin un estipulado de edad para que Dios hable a los jóvenes. Dice la Biblia que
los ancianos tendrán visiones, los jóvenes tendrán sueños. O sea que nosotros podemos ser usados por Dios, así como el adulto, así como el anciano, así como el niño, el joven, el adolescente, cualquier edad, Dios puede traer una palabra a la iglesia. Amén. Dice 1 Samuel 3:19, lo leo. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Remontándonos un poco antes, en los versículos del 11 al 15, dice lo que Jehová habló a Samuel, que era el juicio que Dios traería a la casa de Elí, que no iba a haber ningún sacrificio que expiara sus pecados ni sus fallas, porque Elí, no por criticar, como dije antes, no enseñó a sus hijos, que su nombre eran Ofni y Fines, a servir a Dios. Se habían apartado de Dios, blasfemaban contra Dios, no tenían en poco la presencia de Dios, no tenían temor de Dios en sus vidas. Entonces, al ver Jehová que ellos no querían nada con Dios, nada con la presencia de Dios, entonces llamó a Samuel. Asimismo pasará y pasa en la iglesia. Cuando usted rechaza el oír la voz de Dios o no la atiende, siempre habrá alguien más que Dios quiere llamar, habrá alguien más que ocupe su lugar, porque Dios no se pone a rogarle a uno, ay, sírveme porque yo quiero que tú me sirvas. Si usted lo rechaza en su corazón, Dios no va a hacer eso. Dios va a traer a alguien que sí lo esté anhelando hace mucho tiempo, así como anhelaba Samuel su presencia, y lo llamará para que ocupe su lugar. Entonces le tocará a usted o a mí hacernos un lado y ver cómo esa otra persona prospera. O la Biblia no lo dice, pero usted cree que Ofni y Fines no le tenían envidia a Samuel a ver que su padre Elí le prestaba más atención a Samuel, porque Samuel anheló la presencia de Dios desde muy pequeño, cosa que ellos no habían hecho, y entonces posiblemente ellos le tenían envidia a Samuel. Así podrá pasar con usted, así podrá pasar conmigo, que muchos nos miran, que muchos nos dicen que estamos haciendo las cosas bien, pero por detrás son otro tipo de personas que muchas veces desean nuestro mal, pero somos la iglesia de Dios y su pueblo debe estar preparado para eso. Amén. Más adelante, en el versículo 11, volviendo un poco atrás, dice, y Jehová dijo a Samuel, aquí haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Quisiera explicarles esto un poco. Dice que retiñirán quiere decir resonar. Vemos que hasta el sol de hoy se habla de lo que Jehová dijo a Samuel. Dice que la promesa y el juicio que a la casa de Elí llegaría. Como versículos de referencia le puedo dar 2 de Reyes 21:12 y Jeremías 19:3. En Jeremías 19:3 dice la señal de la vasija rota, que decía que el pueblo de Israel había entrado en concupiscencia, había entrado en pecado, cosa que la iglesia de Dios se tiene que cuidar. Y entonces se rompió la vasija y retenían los oídos del mensaje que Dios había dado al profeta que dijera al pueblo. Amén. Dice un poco más adelante en el versículo 21, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dice que habló Jehová a Samuel en Silo. Muchas veces creemos que en Silo quedaba el tabernáculo. Silo significa lugar de adoración y reverencia. Muchas veces como pueblo de Dios cometemos el error de que creemos que Dios solo habla aquí en la iglesia, y no es así. Dios le puede hablar en su recámara, en el trabajo, en el carro, cuando usted va allí meditando en la presencia de Dios con una alabanza, orando o escuchando una lectura de la Biblia, una predicación.
Dios le puede hablar a usted, Dios puede manifestarse en su vida donde usted esté. Como pueblo de Dios debemos procurar siempre estar meditando de día y de noche, como dice su palabra, en su Biblia, en la voz de Dios. Para eso tenemos la Biblia, para guiarnos, para que Dios nos hable. Muchas veces esperamos que Dios nos hable audiblemente o nos hable a través de un hermano, pero no vamos a la palabra, no vamos a lo que dice aquí, lo que está escrito, que fue inspirado por el Espíritu Santo. No son palabras de cualquier hombre, no son palabras que salieron del pensamiento de un hombre, salieron de un pensamiento divino. Un pensamiento que no se compara al de nosotros, que fue inspirado por el Espíritu Santo a estos hombres que nos hablan a nuestras vidas a través de lo que escribieron, que Dios inspiró. Entonces, volviendo a que Jehová habló a Samuel en Silo, años atrás, cuando Samuel, lo podemos ver en el capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel, decía que Elcana y Ana subían a Silo a dar ofrenda, sacrificio de gratitud y agradecimiento a Jehová de los ejércitos. Entonces en Silo estaba ubicado el tabernáculo de Jehová. Amén. Entonces aquí dice que Jehová habló a Samuel en Silo. Posiblemente Samuel ya había hecho un pacto con Jehová en Silo que él anhelaba, no tanto como un pacto, sino como una petición delante de Jehová, que decía que él quería la presencia de Dios, que él anhelaba la presencia de Dios. Entonces cuando volvía a vivir con Elí o a vivir cerca del tabernáculo, él lo anhelaba mucho más, porque quería y veía que la presencia de Dios no se movía en ese pueblo en ese momento, pero él quería ser usado. Asimismo deberíamos ser nosotros como iglesia, ser usados para hacer luz en la comunidad, luz a través de las pantallas como estamos ahora, luz en medio de las tinieblas como nos manda la luz, sal de la tierra. Entonces deberíamos ser ejemplo para la comunidad, para el mundo. Esta red ahora está llegando a muchos lugares del mundo. Le hablo por experiencia propia, porque tengo tíos en el extranjero que en pandemia veían los cultos a través de Zoom, veían las cápsulas que se mandaban al YouTube. Entonces estamos llegando muy lejos y con esto debemos saber aprovecharlo. Así como Samuel quería ser luz en medio de la oscuridad, así debe ser la iglesia. Luz en medio de la oscuridad, ejemplo, una iglesia que gane almas para Cristo, una iglesia que sea íntegra en todo el sentido de la palabra. Amén. El Señor honra a los que la atienden. Si usted se pone a pensar, Samuel es un hombre renombrado hasta los días de hoy. Es un profeta, un sacerdote, que uno de los más importantes en la Biblia. Entonces, si Samuel atendió la voz de Dios, ¿por qué no nosotros? Si él siendo un joven, nosotros como iglesia debemos atender la voz de Dios. Porque al hacerlo a un lado, quedamos siendo avergonzados, como quedó Elí, como quedó Ofni y Fines. Entonces quedamos avergonzados y de eso nada nos servirá, porque quedaremos con un cargo de conciencia en el que no atendimos la voz de Dios en su momento, y no quedaremos como Samuel, que fue honrado delante de los ojos de Jehová. Jehová lo siguió usando muchos años más, hasta cuando llegó el reinado del rey David, cuando el rey Saúl ya dejó de gobernar. Entonces vemos que Samuel fue un hombre de impacto en la Biblia. ¿Por qué? Porque él decidió atender la voz de Dios, porque él decidió seguir el camino que debe seguir la iglesia.
Samuel es un ejemplo para nosotros como iglesia. Él no se quería manchar con nada. Él quería mantener su integridad y su santidad delante de Dios. Entonces, hablando un poco de Ofni y Fines, ellos, como dije, despreciaron el llamado de Dios. Siempre habrá alguien detrás de nosotros que anhele su presencia, detrás de nosotros que nos reemplace, que sea una persona con mayor interés de corazón que nosotros. Entonces nosotros no nos podemos poner delante del Señor diciendo: ay, yo soy parte de tu iglesia, Dios, ¿por qué tú no me usas? Por algo no nos usará, porque Dios ve el corazón, así como ve el corazón de Samuel, que anhelaba su presencia, así como vio el corazón de muchos otros siervos a través de la Biblia que anhelaban escuchar la voz de Dios, que anhelaban ser usados por Dios. Amén. Le doy como un versículo de referencia, Efesios 5:23, amén. Dice que Samuel se dejó gobernar por Dios. En Efesios 5:23, parafraseando un poco, dice que así como el marido es cabeza de la mujer, así Dios es cabeza de la iglesia. Amén. Samuel se dejó gobernar por Dios, así como la iglesia debe ser gobernada por Dios. Muchas veces queremos pasar por encima de la voluntad de Dios y queremos nosotros mandar a Dios, lo que debería ser lo contrario. Dios a nosotros no nos exige nada más que su amor y su obediencia. Pero muchas veces nosotros queremos exigir más de lo que nos merecemos. Sí, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero muchas veces queremos nosotros, como decía un pastor que escuchaba, mover la mano de Dios, cosa que nunca vamos a poder hacer, porque no somos nosotros nos fuimos lo que creamos a Dios, Dios nos creó a nosotros, o sea que nosotros le debemos culto y rendición delante del amén. Me gustaba el domingo que pasó, que dijo la hermana Francesca, que nosotros tenemos que tener esa convicción de que somos siervos de Dios, que nosotros debemos tener esa convicción de que nosotros necesitamos estar en su casa para alabar y entrar en la presencia de Dios, lo mismo que hacía Samuel, lo mismo que hacían muchos otros siervos que servían a Dios. Les dejo con esta reflexión. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que atiende su voz y está sujeta a la voluntad y a la ordenanza que Dios da. Les exhorto y les aconsejo que como iglesia atendamos la voz de Dios. Y si vemos que otro hermano está fallando en esa parte, ayudarle, no criticarle, no señalarle, no juzgarlo, porque Dios no lo está juzgando, sino que le está enviando a usted a que le ayude. Amén. Les dejo con esto y espero que sea de bendición para su vida y pueda reflexionar en estos días. Que el Señor les bendiga.